Unas horas más tarde, el posadero, plantado en la puerta de la roca de guía, descansó la vista contemplando la oscuridad. Retazos de luz procedentes de las ventanas de la posada se proyectaban sobre el camino de tierra y las puertas de la herrería de enfrente. No era un camino muy ancho, ni muy transitado. No parecía que condujera a ninguna parte, como pasa con algunos caminos. El posadero inspiró el aire otoñal y miró alrededor, inquieto, como si esperase que sucediera algo. Se hacía llamar Coté. Había elegido ese nombre cuidadosamente cuando llegó a ese lugar. Había adoptado un nuevo nombre por las razones habituales y también por algunas no tan habituales, entre las que estaba el hecho de que, para él, los nombres tenían importancia. Miró hacia arriba y vio un millar de estrellas centelleando en el oscuro terciopelo de una noche sin luna. Las conocía todas, sus historias y sus nombres. Las conocía bien y le eran tan familiares como, por ejemplo, sus propias manos. Miró hacia abajo, suspiró sin darse cuenta y entró en la posada. Echó el cerrojo de la puerta y cerró las grandes ventanas de la taberna, como si quisiera alejarse de las estrellas y de sus muchos nombres. Barrió el suelo metódicamente sin dejarse ni un rincón, limpió las mesas y la barra, desplazándose de un sitio a otro con paciente eficacia. Tras una hora de trabajo, el agua del cubo todavía estaba tan limpia que una dama habría podido lavarse las manos con ella. Por último, llevó un taburete detrás de la barra y empezó a limpiar el enorme despliegue de botellas apretujadas entre los dos inmensos barriles. Esa tarea no la realizó con tanto esmero como las otras, y pronto se hizo evidente que limpiar las botellas era solo un pretexto para tener las manos ocupadas. Incluso tarareó un poco, aunque ni se dio cuenta. Si lo hubiera sabido, habría dejado de hacerlo. Hacía girar las botellas con sus largas y elegantes manos, y la familiaridad de ese movimiento borró algunas arrugas de cansancio de su rostro, haciéndolo parecer más joven, por debajo de los 30 años. Muy por debajo de los 30 años. Era joven para ser posadero. Era joven para que se marcaran en su rostro tantas arrugas de cansancio. Coté llegó al final de la escalera y abrió la puerta. Su habitación era austera, casi monacal. En el centro había una chimenea de piedra negra, un par de butacas y una mesita. Aparte de eso, no había más muebles que una cama estrecha con un gran arcón oscuro a los pies. Ninguna decoración en las paredes, nada que cubriera el suelo de madera. Se oyeron pasos en el pasillo y un joven entró en la habitación con un cuenco de estofado que humeaba y olía a pimienta. Era moreno y atractivo, con la sonrisa fácil y unos ojos que revelaban astucia. «Hacía semanas que no subías tan tarde», dijo al mismo tiempo que le daba el cuenco. «Esta noche deben de haber contado buenas historias, Reshi». Reshi era otro de los nombres del posadero, casi un apodo. Al oírlo, una de las comisuras de su boca se desplazó componiendo una sonrisa irónica y se sentó en la butaca que había delante del fuego. «A ver, Bast, ¿qué has aprendido hoy?» «Hoy, maestro, he aprendido por qué los grandes amantes tienen mejor vista que los grandes eruditos». «¿Ah, sí? ¿Y por qué es, Bast?», preguntó Coté con un deje jocoso en la voz. Bast cerró la puerta y se sentó en la otra butaca, girándola para colocarse enfrente de su maestro y del fuego. Se movía con una elegancia y una delicadeza extrañas, casi como si danzara. «Verás, Reshi, todos los libros interesantes se encuentran en lugares interiores y mal iluminados. En cambio, las muchachas adorables suelen estar al aire libre y, por lo tanto, es mucho más fácil estudiarlas sin riesgo de estropearse la vista». Coté asintió, pero un alumno excepcionalmente listo podría llevarse un libro afuera y así podría mejorar sin temor a perjudicar su valiosa facultad de la vista. «Lo mismo pensé yo, Reshi, que soy, por supuesto, un alumno excepcionalmente listo. Por supuesto. Pero cuando encontré un sitio al sol donde podía leer, una muchacha hermosa se me acercó y me impidió dedicarme a la lectura». Terminó Bast con un floreo. Coté dio un suspiro. «¿Me equivoco si deduzco que hoy no has podido leer ni una página de Kellum Tinture?» Bast compuso un gesto de falso arrepentimiento. Coté miró el fuego y trató de adoptar una expresión severa, pero no lo consiguió. «Ay, Bast,
Espero que esa muchacha fuera tan adorable como una brisa templada bajo la sombra de un árbol. Ya sé que soy un mal maestro para decirlo, pero me alegro. Ahora mismo no estoy muy inspirado para una larga tanda de lecciones. Hubo un momento de silencio. Esta noche a Carter lo ha atacado un Skrull. La fácil sonrisa de Bast desapareció como si se le resquebrajara una máscara, dejándole un semblante pálido y afligido. Un Skrull hizo ademán de levantarse, como si pensara salir corriendo de la habitación. Entonces frunció el ceño, abochornado, y se obligó a sentarse de nuevo en la butaca. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién ha encontrado su cadáver? Carter sigue vivo. Bast lo ha traído aquí. Solo había uno. No puede haber un solo Skrull, dijo Bast con rotundidad. Ya lo sabes. Sí, lo sé, afirmó Cote. Pero el hecho es que solo había uno. ¿Y dices que Carter lo mató? Se extrañó Bast. No pudo ser un Skrull. Quizá era un Skrull, Bast. Lo he visto con mis propios ojos. Cote lo miró con seriedad y añadió: Carter tuvo suerte, eso es todo. Aunque quedó muy mal herido, le he dado 48 puntos. He gastado casi todo el hilo de tripa que tenía. Cote cogió su cuenco de estofado y prosiguió. Si alguien pregunta, diles que mi abuelo era un guardia de caravanas que me enseñó a limpiar y coser heridas. Esta noche estaban todos demasiado conmocionados para hacer preguntas, pero mañana algunos sentirán curiosidad. Y eso no me interesa. Sopló en el cuenco levantando una nube de vaho que le tapó la cara. ¿Qué has hecho con el cadáver? Yo no he hecho nada con el cadáver, aclaró Cote. Yo solo soy un posadero. No me corresponde ocuparme de ese tipo de cosas. No puedes dejar que se las arreglen ellos solos, Reshi. Cote suspiró. Se lo han llevado al sacerdote, que ha hecho todo lo que hay que hacer, aunque por motivos totalmente equivocados. Bast abrió un poco la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Cote continuó. Sí. Me he asegurado de que la fosa fuera lo bastante profunda. Sí, me he asegurado de que hubiera madera de cerval en el fuego. Sí, me he asegurado de que ardiera bien antes de que lo enterrasen. Y sí, me he asegurado de que nadie se quedara un trozo como recuerdo. Frunció la frente hasta juntar las cejas. No soy idiota, ¿sabes? Bast se relajó notablemente y se recostó de nuevo en la butaca. Ya sé que no eres idiota, Reshi, pero yo no confiaría en que la mitad de esos tipos sean capaces de mear a sotaventos sin ayuda. Se quedó un momento pensativo. No me explico que solo hubiese uno. Quizá murieran todos cuando atravesaron las montañas, sugirió Cote. Todos menos ese. Puede ser, admitió Bast de mala gana. Quizá fuera esa tormenta de hace un par de días, apuntó Cote. Fue una auténtica tumbacarretas, como la llamábamos en la troupe. El viento y la lluvia podrían haber hecho que uno se separara de la manada. Me gusta más tu primera idea, Reshi, dijo Bast, incómodo. 3 o 4 Skrulls en este pueblo serían como un cuchillo caliente cortando mantequilla, como varios cuchillos calientes cortando a varias docenas de granjeros, más bien, repuso Bast con aspereza. Esos tipos no saben defenderse. Apuesto que entre todos no llegarían a juntar 6 espadas, aunque las espadas no servirían de mucho contra los Skrulls. Hubo un largo y reflexivo silencio. Al cabo de un rato, Bast empezó a moverse, inquieto, en la butaca. ¿Alguna noticia? Cote negó con la cabeza. Esta noche no han llegado a las noticias. Carter los ha interrumpido cuando todavía estaba contando historias. Eso ya es algo, supongo. Volverán mañana por la noche, así tendré algo que hacer. Cote metió distraídamente la cuchara en el estofado. Debí comprarles Skrull a Carter, musitó. Así él habría podido comprarse otro caballo. Habría venido gente de todas partes a verlo. Habríamos tenido trabajo, para variar. Bast lo miró horrorizado. Cote lo tranquilizó con un gesto de la mano con que sujetaba la cuchara. Lo digo de broma, Bast. Esbozó una sonrisa floja. Pero habría estado bien. No, Reshi. No habría estado nada bien, dijo Bast con mucho énfasis. Habría venido gente de todas partes a verlo, repitió con sorna. Ya lo creo. Habría sido bueno para el negocio, aclaró Cote. Me vendría bien un poco de trabajo. Volvió a meter la cuchara en el estofado. Cualquier cosa me vendría bien. Se quedaron callados largo rato. Cote contemplaba su cuenco de estofado con la frente arrugada y la mirada ausente. Esto debe ser horrible para ti, Bast, dijo por fin. Debes de estar muerto de aburrimiento. Bast se encogió de hombros. Hay unas cuantas esposas jóvenes en el pueblo y unas cuantas doncellas. Sonrió como un niño. Sé buscarme diversiones. Me alegro, Bast. Hubo otro silencio. Cote cogió otra cucharada, masticó y tragó. Creían que era un demonio. Bast se encogió de hombros. Es mejor así, Reshi. Seguramente es mejor que piensen eso. Ya lo sé. De hecho, yo he colaborado a que lo piensen. Pero ya sabes qué significa eso. Miró a Bast a los ojos. El herrero va a tener un par de días de mucho trabajo. El rostro de Bast se vació lentamente de toda expresión. Ya,
Cote asintió. Si quieres marcharte, no te lo reprocharé, Bast. Tienes sitios mejores donde estar que este. Bast estaba perplejo. No podría marcharme, Regis. Abrió y cerró la boca varias veces sin saber qué decir. ¿Quién me instruiría? Cote sonrió y por un instante su semblante mostró lo joven que era en realidad. Pese a las arrugas de cansancio y a la plácida expresión de su rostro, el posadero no parecía mayor que su moreno compañero. ¿Eso? ¿Quién? Señaló la puerta con la cuchara. Vete a leer o a perseguir a la hija de algún granjero. Estoy seguro de que tienes cosas mejores que hacer que verme comer. La verdad es que fuera de aquí, demonio, dijo Cote, y con la boca llena y con un marcado acento témico añadió: Tehu santausaeja. Bast rompió a reír e hizo un gesto obsceno con una mano. Cote trajo y cambió de idioma. Aroi de Tennalia. Pero bueno, le reprochó Bast, y la sonrisa se borró de sus labios. Eso es un insulto. Por la tierra y por la piedra, juro de ti. Cote metió los dedos en la jarra que tenía al lado y le lanzó unas gotas a Bast. Que pierdas todos tus encantos. ¿Considera? Bast consiguió parecer divertido y enojado a la vez, mientras recogía una gota de líquido de la pechera de su camisa. Ya puedes rezar para que esto no manche. Cote comió un poco más. Ve a lavarla. Si la situación es desesperada, te recomiendo que utilices alguna de las numerosas fórmulas disolventes que aparecen en Kelum Tincture. Capítulo 13, creo. ¿Está bien? Bast se levantó y fue hacia la puerta, caminando con su extraña y desenfadada elegancia. Llámame si necesitas algo. Salió y cerró la puerta. Cote comió despacio, rebañando hasta la última gota de salsa del cuenco con un trozo de pan. Mientras comía, miraba por la ventana, o lo intentaba, porque la luz de la lámpara hacía espejar el cristal contra la oscuridad de fuera. Inquieto, paseó la mirada por la habitación. La chimenea estaba hecha de la misma piedra negra que la que había en el piso de abajo. Estaba en el centro de la habitación, una pequeña hazaña de ingeniería de la que Cote se sentía muy orgulloso. La cama era pequeña, poco más que un camastro, y si la tocabas, veías que el colchón era casi inexistente. Un observador avezado se habría fijado en que había algo que la mirada de Cote evitaba, de la misma manera que se evita mirar a los ojos a un antiguo amante en una cena formal o a un viejo enemigo al que se encuentra en una concurrida taberna a altas horas de la noche. Cote intentó relajarse. No lo consiguió. Se retorció las manos, suspiró, se revolvió en la butaca y al final no pudo evitar que sus ojos se fijaran en el arcón que había a los pies de la cama. Era de roa, una madera poco común, pesada, negra como el carbón y lisa como el cristal. Muy valorada por perfumistas y alquimistas, un trozo del tamaño de un pulgar valía oro. Un arcón hecho de esa madera era un auténtico lujo. El arcón tenía 3 cierres. Uno era de hierro, otro de cobre y el tercero era invisible. Esa noche la madera impregnaba la habitación de un aroma casi imperceptible a cítricos y a hierro recién enfriado. Cuando Cote posó la mirada en el arcón, no la apartó rápidamente. Sus ojos no resbalaron con astucia hacia un lado, fingiendo no haber reparado en él. Pero solo con mirarlo un momento, su rostro recuperó todas las arrugas que los sencillos placeres del día habían borrado. El consuelo que le habían proporcionado sus botellas y sus libros se esfumó en un segundo, dejando atrás de sus ojos solo vacío y dolor. Por un instante, una nostalgia y un pesar intensos se reflejaron en su cara. Entonces desaparecieron y lo sustituyó el rostro cansado de un posadero, un hombre que se hacía llamar Cote. Volvió a suspirar sin darse cuenta y se puso en pie. Tardó un buen rato en pasar al lado del arcón y en llegar a la cama. Una vez acostado, tardó un buen rato en conciliar el sueño. Tal como Cote había imaginado, a la noche siguiente volvieron todos a la roca de guía para cenar y beber. Hubo unos cuantos intentos desganados de contar historias, pero fracasaron rápidamente. Nadie estaba de humor para historias. De modo que todavía era temprano cuando la conversación abordó asuntos de mayor trascendencia. Comentaron los rumores que circulaban por el pueblo, la mayoría inquietantes. El rey penitente estaba teniendo dificultades con los rebeldes en Resabec. Eso era motivo de preocupación, aunque solo en términos generales. Resabec quedaba muy lejos, e incluso Akop
que era el que más había viajado, le habría costado localizarlo en un mapa. Hablaron de los aspectos de la guerra que les afectaban directamente. Cobb predijo la recaudación de un tercer impuesto después de la cosecha. Nadie se lo discutió, pese a que nadie recordaba un año en que se hubieran cobrado 3 impuestos. Jake auguró que la cosecha sería buena y que por lo tanto este tercer impuesto no arruinaría a muchas familias, excepto a los Bentley, que ya tenían dificultades, y a los Horizon, cuyas ovejas no paraban de desaparecer, y a Martin el chiflado, que ese año solo había plantado cebada. Todos los granjeros con 2 dedos de frente habían plantado judías. Eso era lo bueno que tenía la guerra, que los soldados comían judías y que los precios subirían. Después de unas cuantas cervezas más, empezaron a expresar otras preocupaciones más graves. Los caminos estaban llenos de desertores y de otros oportunistas que hacían que hasta los viajes más cortos resultaran peligrosos. Que los caminos estuvieran mal no era ninguna novedad. Eso lo daban por hecho, como daban por hecho que en invierno hiciera frío. La gente se quejaba, tomaba sus precauciones y seguía ocupándose de vivir su vida. Pero aquello era diferente. Desde hacía 2 meses los caminos estaban tan mal que la gente había dejado de quejarse. La última caravana que había pasado por el pueblo la formaban 2 carromatos y 4 guardias. El comerciante había pedido 10 peniques por media libra de sal y 15 por una barra de azúcar. No llevaba pimienta, canela ni chocolate. Tenía un pequeño saco de café, pero quería 2 talentos de plata por él. Al principio la gente se había reído de esos precios. Luego, al ver que el comerciante se mantenía firme, lo insultaron y escupieron en el suelo. Eso había ocurrido hacía 2 ciclos, 22 días. Desde entonces no habían pasado por el pueblo ningún otro comerciante serio, aunque era la estación en que solían hacerlo. De modo que, pese a que todos tenían presente la amenaza de un tercer impuesto, la gente miraba en sus bolsitas de dinero y lamentaba no haber comprado un poco de algo, por si las primeras nevadas se adelantaban. Nadie habló de la noche anterior, ni de esa cosa que habían quemado y enterrado. En el pueblo sí hablaban, por supuesto. Circulaban muchos rumores. Las heridas de Carter contribuían a que esos rumores se tomaran medio en serio, pero solo medio en serio. Más de uno pronunció la palabra demonio, pero tapándose la sonrisa con una mano. Solo los 6 amigos habían visto aquella cosa antes de que la enterraran. Uno de ellos estaba herido y los otros habían bebido. El sacerdote también lo había visto, pero su trabajo consistía en ver demonios. Los demonios eran buenos para su negocio. Al parecer, el posadero también lo había visto. Pero él era un forastero. Él no podía saber esa verdad que resultaba tan obvia a todos los que habían nacido y habían crecido en aquel pueblecito. Las historias se contaban allí, pero sucedían en algún otro sitio. Aquel no era un sitio para los demonios. Además, la situación ya estaba lo bastante complicada como para buscarse más problemas. Cobb y los demás sabían que no tenía sentido hablar de ello. Si trataban de convencer a sus convecinos, solo conseguirían ponerse en ridículo, como Martin el chiflado, que llevaba años intentando cavar un pozo dentro de su casa. Sin embargo, cada uno de ellos compró una barra de hierro frío en la herrería, la más pesada que pudieran blandir, y ninguno dijo en qué estaba pensando. Se limitaron a protestar porque los caminos estaban cada vez peor. Hablaron de comerciantes, de desertores, de impuestos y de que no había suficiente sal para pasar el invierno. Recordaron que 3 años atrás a nadie se le había ocurrido cerrar las puertas con llave por la noche y mucho menos atrancarlas. A partir de ahí, la conversación fue decayendo y aunque ninguno reveló lo que estaba pensando, la velada terminó en una atmósfera deprimente. Eso pasaba casi todas las noches, dados los tiempos que corrían.